Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 12, capítulo 5, versículo del 10 al 12. En el día de hoy le decidió poner a esta exposición de la palabra el precio de seguir a Cristo. O si quieren también el costo de seguir a Cristo. El precio de seguir a Cristo o el costo de seguir a Cristo. Ustedes escucharon el domingo pasado que estuve hablando de un autor que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Era un escritor que vivió en 1940 y algo, no me acuerdo bien, y vivía en Alemania en la época de los alemanes. Y él escribió un libro que se llamaba La gracia barata. O sea, no quiere decir que la gracia es barata. Es lo que dice en ese libro, de que la gracia en sí no es barata. Aunque fue comprada en la cruz, de alguna forma hay que pagar un precio. Y él habla del discipulado. El discipulado no es estudio, no sé, durante un año y hago ciertas materias de teología sistemática, tanto bibliología, justificación, santificación, todas esas materias que están ahí. Entonces termino y me dan un certificado donde lo puedo poner y mostrarle que yo hice. Eso podría ser un estudio de teología, pero el verdadero discipulado se vive. Y vamos a ver que son aquellos que el discipulado, el que sigue al Señor, y el que sigue al Señor va a padecer y a sufrir. Uno de los comentarios, una frase de él que a mí me cautivó en su libro, dice así, Dietrich Bonhoeffer dice: el sufrimiento es el sello del verdadero discipulado. El sufrimiento es el sello del verdadero discipulado. Pero vamos a ver una cosa, primero tenemos que entender algo que... ¿Por qué sufrir? Porque yo no puedo decir, bueno, estoy sufriendo por un pecado, entonces ahora sí, soy un discipulado. No, estoy padeciendo por un pecado. Por eso que en esta bienaventuranza yo culminamos no culminamos el sermón del monte, culminamos estas bienaventuranzas que estuvimos viendo. Y voy a leer del versículo 10 al 12. Dice así: bienaventurados los que, acá vienen, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjese que las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, el versículo 3, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas empiezan ¿con qué? Con los pobres de espíritu. Y fíjese cómo termina, de alguna forma, bienaventurado, lo mismo, porque dice, de ellos que es el reino de los cielos. Es así el versículo en el 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo mismo, empieza de esta pobreza de espíritu, vamos a ver, y termina, como desde el principio al final, que ellos todo. Y acuérdense que estas bienaventuranzas no están desligadas, como el fruto del Espíritu. No es que yo tengo amor, tengo gozo, todo forma parte de uno. Es como un eslabón de perlas que están unidas. Algunos, unas más, tenemos más, otros menos, otros no. Pero todos tenemos que tener esto que está acá. Y todos los que tratan de vivir esto, o sea, van a vivir. Y mire, si usted no padeció por Cristo, y si es un cristiano, de tarde o temprano usted va a tener que pasar, como dice creo que primera de Pedro 1:6, 7, por ese fuego de la prueba, el cual usted va a ser hallado si es fiel su fe, y va a ser probada. Dios no tiene que probar nada, ella sabe de nosotros, pero nosotros vamos a ser probados de verdad si somos verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Miren, no es mi intención estar haciendo una exposición de libros, pero a lo largo de estos años me he nutrido y he leído muchos autores, en los cuales me he gozado, otras me he avergonzado, no poder atarle los pies a las sandalias de esos que murieron. Voy a compartir con algunos de ustedes el libro que más me gusta, que es El progreso del peregrino. En uno de ellos ustedes ven la vida vas a decir, una analogía o de una ilustración de un cristiano que va camino hasta allá. Van a ver a Friel en la Feria de las Vanidades, donde están todos cantando, y él, por ser fiel, lo queman. No sé si lo han visto eso. Termina muriendo.
un librazo, El mártir de las catatumbas. Uno de ellos, un romano, le llama la atención porque mueren la mayoría de estos cristianos. ¿Por qué entregan su vida? ¿Por qué levantan las manos y cantan himnos cuando lo están por quemar? ¿Por qué se entregan con sus bebés corriendo así con los leones y empiezan a cantar? ¿Por qué el pastor sale adelante a morir? Pues no le llamaba la atención, y ellos no eran personas que querían martirizar por martirizar. Ellos se escondían en los lugares allá abajo, donde está la catatumba, y él lo empieza a seguir. Si ustedes conocen la historia, y bueno, el asunto es que él viene a Cristo, y el otro soldado dice, ¿pero qué? Es una historia hermosa. Y entonces él quiere que lo niegue. Esto ya va a pasar, volvé a ser de nosotros. No digas nada de Cristo, pero voy a abrigar tu fe. Y él al final, no sé si se acuerdan, al final de todo, por acá, que yo lo tengo marcado, el relato, que las cosas que hago, dice, a mi Salvador no se le puede adorar de esa manera. Seguidores deben confesar abiertamente. Y él dice que confiese delante de los hombres, el Hijo que le confesará delante. Y sigue hablando todos los argumentos que creo que le da, no me acuerdo del nombre, Marcelo se llama. Y él, Marcelo, empieza a hablar de lo que es una verdadera, y es lo que terminan quemando, me acuerdo, y muere ese romano que abrazó. Y ustedes van a encontrar muchas historias a lo largo del cristianismo de personas que vivieron y murieron por Cristo, no tuvieron una fe de aceptar a Jesús nada más y ya está. Amado, pagaron un precio. Nosotros como cristianos creemos que de verdad el precio está pagado en la cruz, está consumado, tetelestai. Yo no tengo que hacer nada para ser salvo, no tengo que hacer ninguna obra, pero si la verdad, la obra está consumada dentro de mí, y como dice Gálatas 2:20, Cristo vive en mí, se va a manifestar por mi vida. Yo voy a dar testimonio, la gente, pero no para que me vean, mira que soy un cristiano, porque acá pongo esto, no, porque lo vivo, lo profeso. Entonces, esto va a ser una realidad. Miren, este punto es algo real, o sea, así estaban ellos, estaban puestos en el Coliseo. Vamos a ver un rato, Nerón los prendía fuego, les ponía piel de animales, los hacía cosas atroces para que, y todo era culpa de él, porque él era llamado el que había prendido a Roma incendio. Y este es un librazo, el libro de los mártires, de John Fox. Miren, está la Biblia, está el progreso del peregrino. Los cristianos tenían 4 libros, creo. La Biblia, el progreso del peregrino, el libro de los mártires, y el otro que no me acuerdo de esos versos que se escriben. Poema. Sí, con unos poemas. ¿Cómo eran? Son los devocionales. Sí, unos devocionales que los subimos hace muchos años a la iglesia. Tenían ese librito, ellos. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Oraciones nocturnas, algo así. El Señor, no me acuerdo si se acuerdan, lo dicen, fue sincero siempre, amado. El Señor nos andaba diciendo por ahí, yo no sé si se acuerdan, hubo una época acá, por lo menos creo que en la época que estaban en el centro, que decían, para de sufrir, decían, algo así. Mire, el Señor es sincero. El Señor dijo en Juan 16:33, que dice, en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero que no nos preocupemos porque Él las ha vencido. Fue sincero siempre. El que quiere venir en pos de mí, que cargue su cruz y que me siga, y que se niegue a sí mismo. Y bueno, empieza a dar un montón de cosas en Mateo 10, 16 al 42, creo, de un montón de cosas que de verdad nosotros no las hacemos para ser salvos, pero lo hacemos por un resultado de que somos salvos. Entonces, Él fue sincero, Él fue franco con nosotros. Nos andan diciendo, mirá, si venís a Cristo, las bendiciones que Dios te va a solucionar esto, y esto, tu matrimonio va a estar así, Dios te va a prosperar. Si vos... No, Él dijo, el que me quiere seguir va a cargar su cruz y le va a pasar esto y esto. Es más, lo entregarán en la sinagoga, y es muy posible que cuando ustedes los maten, van a creer que le están haciendo como un favor, un servicio a Dios, porque lo están. Él fue muy franco con nosotros, por eso que nosotros sabemos de verdad que hay un precio o hay un costo de seguirle al Señor. Y eso es lo que nos habla Él, de alguna forma, cuando nos dice llevar su cruz, cargar su cruz. En Mateo 16:24, si ustedes ven, yo le voy a ir, hoy tengo un montón de textos, así que voy a tratar de ir rapidísimo
En Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo? ¿Por qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y en Lucas 9, 23 y 24 dice algo parecido también. Aunque, escuchen, sí, Lucas 9, 23. Y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues de qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y se destruyere o se perdiere a sí mismo. ¿Mm? A lo largo de todos los evangelios lo vemos al Señor repetir sinceramente lo que es el costo o el precio de seguirlo a Él, de ser un discípulo. ¿Saben qué es un discípulo, no? Un discípulo no es estudiar la Biblia, aunque eso forma parte de eso. Un discípulo es seguir al Señor y hacer lo mismo que su maestro. ¿Sí entiende? En el área que sea, en canto, usted tiene que superar al maestro. En este caso no podemos. En un deporte, si hay un maestro, lo que sea. A mí nunca me gustaban los deportes entregados. A mí me gustaban los deportes solos, el arte marcial, las pesas, todas esas cosas que eran más solos. Pero si usted quiere, tiene que tratar de imitar y superar a aquel que le está enseñando. Bueno, un discípulo sigue al maestro, procura ser como él. Y amado, si a él lo persiguieron y el mundo lo aborreció, es muy posible que usted, si es un verdadero discípulo, lo va a aborrecer. Porque el mundo aborrece la luz. Aborrece porque, mire, el cristiano, ¿conocen ese dicho que dice, cuando viene una visita a los 3 días, vuela muerto? Bueno, cuando un cristiano visita un lugar, molesta, porque la persona hace, habla la santidad, habla la vida de Cristo, se me molesta a mí. ¿Por qué? Porque Él es luz, amado, y cuando habla expone, no lo hace con maldad. Él habla, el Señor dice esto, y como Él habla lo que dice el Señor, eso incomoda. ¿Por qué incomoda? Porque habla. Vivimos en una época, me acuerdo que hace años, no sé si estará vigente o no, había una ley, creo que en la Argentina hace muchísimos años, de la ley de la tolerancia. Usted no puede hablar, usted dice, no, mirá, el matrimonio es solamente entre hombre y mujer, ya te miran así, dice, ¿qué estás diciendo? Bueno, ponés imponer estas cosas. Lo asombroso que me dijo una cristiana una vez, que no le hablara al hijo del pecado, me dijo. Pero usted habla de hombre y mujer que se tienen que casar y ya usted parece como que dijo algo, no, ¿cómo decís eso? Ahora es hombre y mujer. Ayer yo estaba en el trabajo a la noche, yo no me acuerdo qué horario era, a mí me tocó hasta las 5 o 6 de la mañana me tocó de guardia. Pero era la madrugada, pasaron 2 de negro, yo no sé qué eran, si eran 2 mujeres o algo así, una grande con todo de negro, algo así, y eran de la mano. Yo no sabía si era, antes podía saber más o menos que eran mujeres, porque me distinguía, pero ahora no sabía qué, no sé qué, una parecía una mujer, y joven, tendrían menos de 20 años, 20 más no tenía. Entonces usted dice, no, el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer, ya te miran así. Si usted se atreve a hablar ahora que el abortar es asesinato, te miran así, como diciendo que es raro. O si usted dice que el género hay hombre y mujer nada más, ya te miran como. Hay esas cosas que decían ahora, no sé, no me acuerdo que él inventado, el chiqui, chuqui, no sé qué era, esas cosas para hablar raras. Que no se puede, decía lo femenino, pues esa cosa rara que se me toca en Argentina, si sabían ustedes. La ley esa que estaban en las escuelas. No, que hablan con la E. ¿Cómo es? La inclusión. El lenguaje inclusivo, ese. Claro. Sí, todas esas cosas. Usted dice, no, hay hombre y mujer, no. Y así han perdido, amados maestros perdieron sus trabajos por querer seguir a Cristo. Hace un año le conté de Apocalipsis cuando un pastelero tuvo juicio porque él no quiso hacer un pastel que
que decía que quería celebrarse. Uno era porque no quería, dos juicios tuvo ese pastelero, uno por no le quiso hacer un pastel que decía que quería festejar su cambio de género, y el otro porque se quería casar, no sé si hombre con hombre o mujer con mujer, y le hicieron juicio, o sea, juicio por discriminación, hicieron al hombre, porque por la ley, y muchos han perdido su trabajo por querer seguir a Cristo, por no querer hacer un aborto, pastores por no estar predicando, vamos a decir, la sana doctrina. Hay pastores que son pagados, amados, no es que predican así por amor a Cristo, son pagados, son asalariados de sana doctrina, y si no se adapta al mensaje, a la congregación, lo que dice, son echados. Entonces estamos hablando en una época donde la boca del león rugiente de Satanás está buscando a quien devorar, amado. Entonces debemos pararnos firmes en estas cosas. Y para nosotros, escuche, no debe ser sorpresa la persecución. Vamos a ver después, más adelante, hay un montón de textos donde no es cosa que hoy, dice Pedro, ¿por qué se asombran de estas cosas? Porque Cristo se las anticipó. Dijo, van a sufrir. Escuche, yo no sé si han leído este libro, no lo voy a decir porque yo ya lo he hecho muchas veces, pero ustedes se acuerdan lo que leyeron de este libro. ¿Ustedes se acuerdan cómo murió Pedro? Ese que estaba ahí, cabeza abajo, ¿sabía quién es? Ese es Pedro, y él murió con la esposa. ¿Por qué murió cabeza abajo? Porque decía que no era digno de morir como su maestro, como murió Esteban. ¿Sabe cómo murió Isaías? Dice que Isaías, creo que era, Isaías, que era corriendo, dice el libro de Hebreo, cuenta la historia, se escondió en un tronco, dice que lo agarraron en el tronco y lo cerraron. Vamos a hablar un poco de Esteban, pero Jeremías también, el otro Ezequiel, lo tiraron en una cisterna, los mismos, y los amigos miraban, a ver si, él dice, mis amigos miraban a ver si yo claudicaría, a ver si yo, y miraban hasta no lo pudieron sacar a él de ahí, otras personas, muchos así, Amós creo que lo apalearon con unos palos, le reventaron la cabeza y él fue medio así, y llegó a su aldea, y después murió, como murió Timoteo. Timoteo, ¿saben quién es, no? El discípulo de Pablo, saliendo corriendo él, a que no hicieran unas cosas, cuenta el libro de John Fox, y lo da una paliza pero tremenda, entre todo, y queda así agonizando un tiempo, después muere. El que escribió Apocalipsis, Juan, que dormía en el seno del Señor, le metían de cuenta en una cosa de aceite hirviendo y no lo podían matar. Muchos cristianos que cantando himnos, John Hus también, y otros cristianos que pagaron un precio, amado, y un precio, lo peor de todo, que nosotros, yo me avergüenzo porque uno paga un precio y baja la cabeza. Yo digo, yo que me pasa es voluntad de usted, es su soberanía, pero nunca pude hacer lo que dice el Señor, es hacerlo con gozo, porque él dice, gozaos y alegraos. La palabra en el griego, ¿sabe cuál es? Gozaos y alegraos, es saltando jubiloso, que me toca, veo como eso que en Hechos le dice que se callen por predicar, y ellos los golpean, le hacen de todo, ellos salen contentos, gozosos, que podían haber participado del sufrimiento de Cristo en la parte de Hechos. Eso a mí me faltó, yo nunca pude saltar y brincar. Yo sí bajé la cabeza y digo, bueno, usted tiene el control de estas cosas, conozco que es soberanía y providencia de Dios, y hacer todo eso que Dios da, Dios quita, pero yo me he avergonzado, no he podido saltar, o sea, y brincar, como el Señor me dice, porque quizás mi mente está muy acá y no está en el gozo venidero, porque a veces me olvido que las leves tribulaciones de este mundo no se pueden comparar con la gloria venidera, y eso me desenfoca un poco. Pero todas estas cosas nos tienen que hacer reflexionar, mayor o menor, nosotros tenemos que padecer, amado, y esto no es que nosotros vamos a buscar pelear con las personas con el Evangelio para que no estén atacando, no, los cristianos no buscaban hacer eso, fíjese que se escondían, es más, el Señor, fíjese que le dice, no es que hagan mártir, el Señor dice, cuando echen a un lado, que se vayan para otro lado, cuando vean estas cosas, huyan. El Señor decía que vayan a martirizarse. Muchos se hicieron martirizar porque quisieron hacer martirizar, pero el Señor decía, no, vayan para un lado, huyan para otro lado, porque tenían que llevar el mensaje de salvación. Ahora si te agarraban ahí y te iban a matar, bueno, el Señor te daba su espíritu para que con la muerte le glorifiques. Dios te daba ese privilegio de ser un mártir, pero no buscando a que sean mártires. Él no estaba haciendo esas cosas.
O sea, diciendo esas cosas que nosotros teníamos que sufrir. Pero sí, Él nos prometió que íbamos a ser, es más, van a ser encarcelados, azotados, en las mismas sinagogas, los mismos de las casas, íbamos a hacer lo que iba. Entonces, amados, vivimos en una época donde la persecución está más vigente. Quizá usted dice, bueno, miramos toda esta historia de la iglesia, a Pablo, acuérdense, yo he peleado la buena batalla, Pablo muere decapitado, más predicando a otras personas. Qué mayor mártir y sufrimiento que vemos que el Señor Jesucristo, por hacer la voluntad del Señor. Él, por eso que viene la palabra de Él, que quiera venir, que cargue su cruz, porque Él cargó la cruz. Solo que nosotros a veces cargamos nuestra cruz, a veces por nuestros propios pecados, amados, no por Cristo. Pero, ¿de dónde vino todo esto? Bueno, amados, todo esto viene, si lo abre usted su libro en Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y en Génesis 3:15, ¿qué vemos? Bueno, que iba a empezar, ¿qué cosa? Sí, este es el protoevangelio, pero ¿qué iba a empezar? Una persecución, porque Satanás dice, mi simiente, va a haber una separación, esto ya lo saben ustedes, hay una separación entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo. Claro, usted mira a las personas y las ve normales, usted no le ve, como dice el pentecostal, tiene unas alas y unos cuernos, no es así, usted ve personas normales. Solo que la Biblia los diferencia, trigo, cizaña, hijos de Dios, luz, tinieblas. Y esa es la diferencia. Y en Gálatas, creo que es en Gálatas, si yo lo había anotado hace un ratito, Gálatas 4:29, dice así: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Cuando Pablo está hablando sobre la alegoría de Sara y Agar, hablando de Ismael persiguiendo creo que era a Isaac, pero siempre va a haber esa persecución desde la caída hasta que venga el Señor. Es más, cuando ustedes participaron en la serie de Apocalipsis, en Apocalipsis 13 o en el 12, ¿se acuerdan que sale una bestia para perseguir al hijo que estaba naciendo? ¿Se acuerdan que era el Señor Jesucristo? Y en el 13 vimos en Apocalipsis que sería un dragón del mar, no sé si se acuerdan, el mar era el mundo. Pero ¿a qué buscaba atacar? Tanto el anticristo o esa bestia que era Satanás. La iglesia, claro. Pero ¿por qué, amados? ¿Por qué esa persecución? ¿Por qué aborrece Satanás a la iglesia? Bueno, porque nosotros estamos unidos con Cristo. O sea, estoy hablando de la iglesia sana, bien constituida. Ahora un pastor, un hermano, una hermana, que usted no quiere hablar de pecado, él quiera decir, bueno, sí, son errores, todos cometemos errores, pero usted atrévase a hablar de pecado, de juicio, que Dios está airado, y téngalo por seguro que enseguida usted ya lo van a mirar así. Pero usted hable de que Dios te quiere bendecir, hable de amor, eso no molesta. Nunca va a recibir persecución porque no, todos queremos escuchar esas cosas. Pero hable, vas a decir, siempre de una forma bien, no estaba todo el tiempo gritando a las personas que son pecadores, llevándole el mensaje, cómo Dios los creó, que están destituidos de la presencia de Dios, y mostrándole el mensaje, va a hacer que la persona, usted no va a hacer nada por ser perseguido. La persecución usted no la tiene que buscar, la persecución va a venir sola. Solamente hable, como vamos a ver el domingo que viene, si Dios me da vida, sea luz y sea sal, y va a ver lo que va a pasar en este mundo. Entonces sucede así, siempre Satanás va a atacar a los hijos y a las hijas del Señor, a causa de que estamos unidos con el Señor. Y ahí viene, o sea, de esa persecución. Cuando ustedes, no sé si se acuerdan de Esteban, en Hechos 6, pero especialmente en Hechos 7, que había un joven que se llamaba Saulo en esa época, que consistió en la muerte de él, que después lo conocemos en las 13 epístolas, no sé si contar la 14, algunos dicen que sí, que no, la de Hebreo, pero 13 oficiales sí, que él pasa a ser como lo conocemos como Pablo. Pero había un joven que consiente la muerte de Esteban, pero Esteban no le dijo, mire, ustedes son buena onda, siempre han recibido el mensaje de Dios. ¿Qué hace Esteban? Y es lo más sorprendente que vamos a ver, es que lo que persiguen a los cristianos no es el mundo,
Lo que persigue a los cristianos son las pseudas iglesias. Lo que persiguen a los cristianos son las sinagogas de Satanás. Los que se dicen y profesan ser cristianos, de boca nada más. Son los que, por eso el Señor dice, fíjese con qué nos compara el Señor. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y acá también esa preposición. Porque así, tiempo pretérito, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Con qué nos compara a nosotros? Con los profetas. Pero un profeta no venía y decía, te declaro bendición, che, te vengo a traer ahora, ¿sabes qué? Una palabra que el Señor me dio esta noche para que vos venís. Ahora el Señor me dice que este año es un año de bendición y todo lo que vos, lo dicen de otra forma, ¿no? Dicen, todo lo que vos declares y que todo lo que vos pises, ya no vas a hacer más cola, ahora vas a hacer cabeza. Y todo lo que pisemos ahora decretamos sanidad y milagro y prosperidad en el nombre, dice. Dice, sí, dicen todos. Y quieren recibir eso y quieren tocarlo, ¿no? Recibir la unción que le dicen ellos. No, amado, el profeta venía a las sandalias de él y él traía juicio, o venía de parte de Dios que se arrepintieran y se pusieran a cuentas de Dios, o le venía a advertir algo, pero no venían como, perdón, estos falsos que vemos ahora. Entonces Esteban fue, podríamos decir, ese mártir, no primer mártir, pero sí lo que vemos mire la vida de los apóstoles en el libro de Hechos, esos 28 capítulos. Mire la vida de los apóstoles. Podríamos decir el libro tenía que ser el libro de los Hechos, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo opera por eso, porque si usted lo ve antes del libro de Hechos, a todos los apóstoles, usted lo ve con debilidades, queriendo estar sentado al lado del Señor. Lo ven Pedro negándolo porque tenía miedo. Decía, no lo conozco, mujer, no sé quién es, decía. Y todo eso, pero en Hechos 2 ve que viene el verdadero Espíritu Santo, no esa cosa rara que hablan acá, el verdadero Espíritu Santo. Y él se para en Hechos 2 a hablar con denuedo. Ya no tiene más miedo, Pedro habla tranquilamente en el poder del Señor. Y así vemos, amados, ¿por qué fueron estos? Porque ellos eran llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra. No se ponían a profetizar cosas así de sueño. Y cuando vemos a Esteban, o sea esto, él pagó un precio. Escuche, Esteban selló, vamos a decir como decían los antiguos, lo que él decía con sus palabras, con su sangre. Este mártir que vemos ahí, que él los confronta en Hechos 6, a todo el concilio, a toda la religión, que decía Esteban los confronta. Usted dice, ustedes mataron a los profetas, sus padres mataron a los profetas, y en un momento se empezaron a enojar a Esteban, hasta en el momento de querer apedrearlo a él. Pero fíjese que murió, cuando él muere, fíjese que él levanta la cabeza y él muere ese mártir mirando a Cristo. Y Cristo dice, según algunas traducciones, que lo estaba mirando, él lo ve mientras moría y orando por estas personas. Y eso es el precio, el costo de seguir a Cristo, de ser fiel a Cristo, de no negarlo a Cristo. Amado, por eso que el Señor nos ayuda a esto, a serle fiel, porque a veces ser fiel al Señor va a costar y el precio va a ser la muerte. Pero el Señor nos dice que no temamos a aquellos que nos pueden matar o quitar o matarnos en el cuerpo. Es más, dice Filipenses, que para mí es ganancia, dice Pablo. ¿Por qué? Porque me mandan a mi casa. Solo que estamos en la carne y a veces tenemos miedo. La carne dice así, pero Pablo, sabiendo de que para él era, ¿se acuerdan de ese himno que también de Filipenses dice, y si vivimos, después si morimos, para el Señor morimos? El asunto es que cuando nosotros nos toque vivir eso, amado, van a venir ataques, van a venir y van a ser la propia religión. Entonces, el evangelio, o el verdadero evangelio, que confrontamos por la ley al pecador y después le damos la gracia y la misericordia, que tiene que saber su condición, nunca va a ser, a veces sí, va a ser bien recibido y a veces no. Algunos van a resistir este mensaje de salvación y vemos que la misma supuestamente iglesia, que era de esa época, que eran sinagogas, fue la que resistió. Entonces confronta a las personas bien, no le diga, eso es un pecado, no, bien, muéstrenle como Dios fue el creador, que Él es justo, que Él es santo, que la criatura debe someterse a Él, que no pueda a causa del pecado, el plan de salvación, lo que Dios demanda, y va a ver que la persona, siempre le digo hace años, hay dos reacciones, o la persona alaba al Señor y viene glorificando, pidiéndole perdón por su pecado, o la persona se enoja, se aira. Es más, Lutero, no me acuerdo de una frase que no me la acuerdo, que yo la tenía anotado por ahí, pero decía que debemos predicarle a las personas, decía Martín Lutero,
como que cuando tú termines de predicar, que terminen aborreciendo y odiando el pecado. Pero si no pasa esto, decía Lutero, entonces te van a terminar por lo menos odiando a ti. Y eso va a pasar, no porque nosotros nos queremos hacer odiar, es que como nosotros llevamos el mismo mensaje y somos también doulos, los siervos del Señor, y así como a mí me aborrecieron, por causa de mí, le van a aborrecer. Entonces es una marca distintiva y es un sello que nosotros tenemos en nuestra frente, en nuestras manos, las cuales llevamos y el enemigo nos conoce. Es claro que nos conoce, amado. ¿Por qué lo conocían a Pedro? Porque si tú andas con él, te conocemos, como hablas, y es así, con el Señor Jesucristo andaba, y los demonios que decía, a ti te conocemos, le decía, porque amados nos conocen, es así, nos conocen por nuestra forma de hablar, lo que decimos, cómo vivimos, damos testimonio de nuestra fe, no solamente por la boca. Entonces, Esteban los confronta a ellos, y esto no fue bien recibido. Ustedes saben que Saulo estaba ahí y consintió la muerte de él, el cual ustedes conocen que sería el apóstol Pablo luego. Y aquel que era un perseguidor, ¿se acuerda que terminó siendo qué? Un perseguido después, porque Pablo después lo empiezan a perseguir a él. Y es así, el mundo quiere silenciar el Evangelio. Escuche, pero nunca las puertas de este Hades va a silenciar el mensaje. Sí, quizás nos pueden matar, amados, pero nunca pueden matar el cuerpo, pero el espíritu no puede. Matan uno y Dios va a levantar 10 más, quizás. ¿Se acuerda? Creo que no me acuerdo si donde dice Pablo en Romanos, dice, creo que es Elías que dice, en una parte dice Pablo parafraseándolo, o yo parafraseándolo a Pablo, lo que dice Pablo de Elías, dice, Señor, has matado a todos los profetas, solamente he quedado yo. Y yo me acuerdo cuando estaba solo, tenía una Biblia chiquita, así, lo único que tenía una Biblia de Gedeón. Y hacía lo que hacía todo cuando venimos a Cristo, que somos ignorantes, el famoso dedito. Y fue hace muchísimos años y puse y abrí ahí. De su misericordia, Dios a veces, ahora no, por supuesto no lo hago, ¿no? Pero en esa época, y salió ese texto, cuando yo estaba llorando y arrodillado en el piso. ¿Por qué? Decía, yo salía a predicar y se enojaban todas esas personas de ahí afuera, los pastores, y no entendía. Yo salí contento a predicar la mayoría de las iglesias que están acá. Ahora hay más de estas pseudos. Pero, y esa parte, la que me infundió valor, que dijo, me he guardado 7.000 profetas que no han doblado rodilla ante Baal. Por eso, amados, no tenemos que doblar la rodilla, no tenemos que consentir a este mundo. La gente busca la aprobación. ¿Por qué a veces callamos? Bueno, porque buscamos acomodarnos al mundo, ser parte de ¿qué? De la multitud. Pues yo no voy a hablar de Cristo porque se van a burlar de mí, entonces me callo. Pero el Señor, ¿qué dice en su palabra? Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y acá dice, bienaventurados los que por mi causa. ¿Por qué? Porque ellos van a heredar el reino de los cielos. Pero el cobarde, el que tiene miedo, o sea, ese nunca heredará el reino de los cielos. Entonces tenemos que saber que hay un precio, amado, un precio que el Señor manda. Escuche, al mundo no le odia, no le molesta que hable de amor, que hable de prosperidad. Al mundo le molesta que hable de Cristo. El mundo le molesta que usted hable de santidad, de la justificación, todas esas cosas molestan. Si usted habla de santidad, lo primero que se le viene, dice, son legalistas, dice, son legalistas. Y yo le digo, ¿pero qué es legalista? Simplemente repetís un término nada más que escuchaste, pero el legalista, si me habla de soteriología, es una persona que por medio de sus buenas acciones y obras quiere lograr la salvación. Ahora, si lo aplicamos a la santificación, es una persona que por sus buenas obras, después de ser salvo, justificado, quiere parecerse más a Cristo, pero no es así. Entonces, la santidad es lo que aborrecen, amado. Si usted ha sido justificado, bueno, automáticamente usted va a caminar en este proceso de santificación. Y eso es lo que tenemos que crecer nosotros, es en morir a nosotros y mortificar el yo, para que Cristo viva dentro de nosotros. Entonces, si usted quiere vivir, o sea,
conforme a este mundo va a ser imposible, porque escuche, hay una colisión entre este mundo y el reino, va a ser como el reino de las tinieblas y el reino de la luz, admiral. Colisionan como dos barcos, así, chocan. Como para que me puedan entender, como un River Boca, ¿entendés? Algo así del fútbol. ¡Pum! Se chocan, no se llevan bien. ¿Por qué? Son contrarios. Nunca usted me va a decir que va a estar ahí. O sea, ¿le tengo que predicar? Claro, tengo que predicar. Pero yo no me siento a reírme y estar copuneando con ellos porque no, ahí no hay. Yo me siento para hablar. El Señor se sentaba, le decían comilón, le decía bebedor, le insultaban al Señor, echa por Belcebú los demonios, le decían de todo, amado. Y es muy posible que a nosotros también, porque cuando estamos ahí, son dos fuerzas antagónicas que no pueden subsistir juntas. Amós dice, caminarán dos si tuvieran desacuerdo. No, es imposible. Un buey, vamos a decir, un asno no pueden estar. Entonces la luz y las tinieblas no está. Usted prende la luz y se va la tiniebla, apaga la luz y viene la oscuridad. Se sale el sol y se va la oscuridad. Se baja el sol y viene la luz. No puede estar, a menos que haya una crisis momentánea. Pero no puede, no existe, amado, eso. Entonces, el Lucas 6:26 dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres sobre los falsos profetas. Después lo voy a leer bien. Pero quiero que entienda esto. Acá está, lo tengo apartado. Cuando en Lucas 6, pero para tener un contexto, es el de Lucas 6, creo que era 6:23 al 26. Lucas 6:23 al 26 para que lo puedan leer. Yo lo leo, no se preocupe. Dice así. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora están saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Qué pasaba? Bueno, rápido, para que lo puedan entender, es esto. Cuando venía un falso profeta, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, ¿por qué hablaba bien el pueblo? ¿Por qué no le gustaba Jeremías? O por otro que decía, no, usted nos profetiza siempre cosas malas. ¿Cosas malas qué era? La palabra de Dios, porque a lo bueno, como dice Isaías 5:20, le llamaban malo. Y a lo malo bueno. Entonces venía uno y dice, sí, palabra del Señor, de prosperidad. Miren, este tiempo de ahora no está muy lejos de ese tiempo. Se sigue repitiendo, ¿por qué lo mismo? Porque el mismo espíritu del anticristo, que está ahora y persigue a los hijos del Señor, está siempre vigente. El príncipe de las tinieblas sigue estando ahí. Está ahí. Y siempre va a ser. Por eso decían por eso que vuestros padres alababan, o sea, hacían eso con esos profetas. Porque decían, bien, le decían. Pero cuando venía un verdadero profeta, ¿qué pasa? Por eso el Señor dice, ay, cuando ustedes les aplauden, cuando todos están bien, ay, llega Él. No, cuando usted llega, no es porque usted se lo busque, ¿eh? Usted llega al trabajo y ¿qué pasó? Pero usted no lo hace con maldad. Llegó el santurrón, llegó la santurrón. Llegó y empieza, quizás no va a venir la piedra, pero puede ser una persecución verbal. Alguien va a decir, cierto que vos sos perfecto, ¿no? Claro. Y las cosas que hacías antes, ¿esas qué pasó? Claro, el Señor te las perdona. Quizás a usted no le van a tirar una piedra así, pero usted va a sufrir persecución. Si no pasa eso, amado, es una marca distintiva que no pasó nada en usted, porque usted habla de Cristo. Esto es un testimonio que al estar hablando de Jesucristo, este mundo va a escuchar. Y cuando Satanás escucha que usted es un hijo, va a levantar sus hijos. Va a levantar sus hijos para que le ataquen a usted. Eso es algo que sucede. En Gálatas 6:12 dice así, para que ellos no padecieran persecución, o sea, vamos a hacer una cosa, lo voy a buscar. En Gálatas 6:12, hablando, no me da tiempo de explicar por cuestión de tiempo, pero Pablo está haciendo una apología sobre estas personas judaizantes. Pero en Gálatas 6, versículo 12, fíjese, Gálatas 6:12, dice así, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para que no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo.
estos judaizantes que Pablo está hablando en el libro de Gálatas, ¿qué hacían? Tenés que circuncidarte. Y bueno, y así ganaban adeptos. Tenés que hacer esto. ¿Pero por qué decía Pablo esto? Para no padecer, ¿qué? Persecución. Sí, vio con lo que hace el mundo cuando hay un equipo de fútbol o cosas así, o está algo y dice, el que no salta, y usted no hace las mismas cosas del mundo, ¿qué pasa? O usted va a la escuela, y si usted no se identificaba con los compañeritos de la misma forma, ¿qué recibe? Bueno, va a recibir burlas de ellos. Entonces por miedo a ser una persona diferente, o ser discriminado, o el famoso, no me acuerdo cómo se dice, psicoanálisis, buscar la aprobación. Buscar la aprobación es hacer lo que hacen los demás, para yo formar parte del grupo. Pero nosotros no vamos con el grupo, vamos contrario. Entonces vamos a recibir, o sea, si quizá no un apedreamiento, pero sí de alguna forma verbal, o nos van a decir cosas. Y esto no tiene que buscar muy lejos, no tiene que irse de acá a la China ni ser un misionero. Esto lo va a encontrar, dice el Señor Jesucristo, en los mismos de su casa. Cuando usted empieza a hablar. Ahí me acuerdo que hace años salió algo, o sea, yo no sé si está vigente todavía, lo de la tolerancia. Yo acuerdo que siempre yo me olvido esa palabra que siempre digo, como digo, no sos tolerante, digo. Me dicen, no sos tolerante. O no me gusta el mensaje de Daniel, no me gusta el mensaje del pastor. Es que no es que el mensaje mío, es lo que dice el Señor. Entonces, fíjese, ellos quieren que respeten, porque si cada uno tenía su propia moral, y cada uno elige lo que es bien o es mal. El problema es que no es que nosotros tenemos propia moral o no somos tolerantes. Ellos quieren que sean tolerantes con ellos, pero después no son tolerantes con nosotros. Usted habla de pecado y se molesta la persona. Yo siempre digo, habla del matrimonio hombre y mujer, va a ser que se molesta. Hable de aborto, se molesta. Hable, vamos a decir, que solamente hay un género entre hombre y mujer, se molestan. Siempre va a haber lo que usted quiera decir, hable contra el homosexualismo, se molesta, porque este mundo se molesta. Pero no es que lo decimos nosotros, el Señor. O hable de la santidad del matrimonio y se molestan, porque el mundo no quiere saber nada de esto. O sea, ellos dicen que cada uno tiene su propia moral, que cada uno sabe, yo sé hacer lo que es bueno y lo que es malo. No, eso es pecado, por la causa del pecado puedes tomar esas decisiones bueno o malo conforme a las decisiones malas de tu corazón, pero no conforme a lo que dice el Señor. Y esto es porque dicen que nosotros no tenemos, y esto me lo dijeron a mí, la supuesta cristiana, pero dicen no tenemos derecho a hablar del pecado. Nosotros no tenemos derecho a imponerle a las personas lo que es bueno o malo, porque las personas pueden hacer lo que quieran. Eso se llama no tener tolerancia. Pienso vos para hablarle del pecado. Una señora que se acuerda que yo venía para acá, el chico me tiró algo y yo me volví y le dije, no, y usted le dije, y digo, no, y lo llamé chiquito, vos hiciste esto y esto. Pero es un chico, sí, pero él empieza así, haciendo esto. Si usted como madre viene a las 12 de la noche encima. Y yo con la moto le digo que le haga nada, chiquito, solamente que le llame y le diga, eso está mal, hijo, no se hace, usted es la madre. Y le llamé la atención, corríjalo con amor, no tiene por hacer eso porque no hizo nada grave, pero si hubiera el día de mañana, él esta travesura la pasa por alto y puede hacer otra, porque nadie me hizo nada, podemos hacer otra. Pero usted dice, no se hace esto, hay consecuencias, puede causar, le explica bien, no hace falta que le haga daño al chico, le tiene que corregir, tiene que saber, y usted tiene que dar ejemplo. Y cuando le dije, eso es pecado, porque me dijo que era cristiana. Y yo, a mi hijo no le hablé de pecado. Y yo me sorprendí porque me había dicho de que era cristiana. Y yo digo, ¿cómo que no le hablo de pecado? Pecado, o sea, hacer lo que Dios no le dije, lo que no le agrada. Eso. Y no, bueno, amado, entonces vemos eso. Va a existir esta persecución. Lo más asombroso que ustedes van a ver, lean el Antiguo Testamento y van a encontrar en el Nuevo Testamento que eran los religiosos. Es más, lo que dicen ser el pueblo de Dios, o sea, son los que más persiguen. En 2 Corintios 4:17 dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. Entonces, 2 Corintios 4:17, esta tribulación dice que es momentánea. ¿Sí? No es. Y en Romanos 8, 17 al 18, Romanos 8, versículo 17 al 18, Romanos 8, 17 y 18.
Escuchen, y si hijos, o sea, si nosotros somos hijos, dice Pablo, y si hijos también herederos, herederos de Dios. Y coherederos, dice, escuchen, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, si somos hijos, dice, bueno, vamos a padecer. Sí, porque si estamos unidos a Cristo, de verdad, vamos a padecer. Si usted está unido a la cabeza, ¿no? Si usted golpea un dedo, dice, no me duele. No, ¿por qué? Porque usted está unido al cuerpo en sentido espiritual. Usted va a padecer. Entonces, si usted es hijo, dice, va a padecer, Pablo, juntamente con Él. ¿Por qué? Para que después seamos glorificados. No hay glorificación si usted no padece, pero no porque tengo que padecer para ser glorificado. Es que por estar con Cristo, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces ya vemos que en este mundo va a haber persecución. Juan 16:33 dice que en este mundo tenemos tribulaciones, que no nos afanemos, que no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque vamos a padecer tribulaciones a causa del Señor, ¿sí? El Señor fue muy claro con nosotros y en todas estas 7, 8 aventuras que estuvimos viendo, a causa, vamos a decir, de seguirlo al Señor, de imitar al Señor. Este mundo nos va a aborrecer. ¿Por qué, amado? Porque Pablo en 1 Corintios 1, versículo 18 dice que para este mundo el Evangelio es locura. Para ellos que no estamos bien de la cabeza. Dice él, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos eso es una locura. Es más, en la época de Roma, ¿cómo se va a seguir un hombre que está colgado en la cruz, que murió? No, nosotros no. O sea, para ellos en esa época era locura. Y para nosotros también vivimos en la época donde predicar el verdadero evangelio, incluso predicárselo, lo que más cuesta hasta los pseudo-cristianos, para ellos es donde más la confrontación hay. ¿Por qué lo digo? Porque lo digo hace un par de años. Según Tesalonicenses dice que él se sentó ya en el templo. ¿Dónde se sentó? Bueno, él entró a la iglesia, se cansó de la sangre de los mártires, porque él sabía, creo que lo que decía Justino Mártir, creo que si no me equivoco, él decía, la sangre de los mártires es la semilla. Sabía que cuando más mataba, más se levantaban. Satanás supo, bueno, no logró nada matándolos a estos. Más todavía surge más y más y más y más. La única forma, y vemos que Satanás, ¿dónde se metió? ¿A dónde le gusta que lo canten y danza alegre pronto y lo alaben y estén ahí hablando de la prosperidad? Porque mi Dios es un Dios bueno, y es un Dios alegre, dice el señor Marcos. Pero vos le hablas de un Dios de justicia, señor Marcos Will. Vos le hablas de justicia, vos le hablas de santidad, de la ira de Dios. No, Dios es un Dios bueno. Dios ama a todos. No es así, amado. Vivimos en una época donde la gente sigue al líder religioso. Por ahí se anda un rumor del presidente. No sé si lo escucharon. Amado, estamos viviendo en una época terrible, por lo menos lo que conocemos acá en Argentina, eso, postulándose para eso, amado. Dios solamente sabe. Por eso debemos ser fieles, amado. Vivimos en una época donde dentro de todo tenemos libertad religiosa, podemos congregarnos en nuestras casas, hablar del Señor. En esas épocas no, amado. Si ustedes leen la historia, hay videos de chinos y coreanos escondiéndose a las 4 o 5 de la mañana para poder celebrar el servicio de adoración pública en lugares de verdad, en cementerios, en lugares inhóspitos, para poder estar. Y entonces, amados, hay un precio que tenemos que seguir. En Juan 3, 19 y 20, Juan 3, 19 y 20 dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que cuando usted va y habla del Señor, y lo que dice la palabra del Señor, el mundo aborrece. ¿Por qué? Porque me aborrecieron a mí, dijo el Señor, y como me aborrecieron a mí, los van a aborrecer a ustedes. ¿Pero por qué? Porque están unidos conmigo. Ahora, un poco, contemporáneamente en la época del judío,
¿Por qué decía que el judío se sorprendía de todas estas bienaventuranzas? Porque el Señor está diciendo, bienaventurados los que padecen persecución. Ustedes conocen un poco la historia de Israel, y siempre fueron perseguidos. Ellos querían que se acabe la persecución, que viniera un libertador y los trajera, les pusieran en esa promesa. Pero el Señor termina estas bienaventuranzas diciendo, bienaventurados los que los persiguen, dice. ¿Por qué es esto? Bueno, fíjese que todos estas pseudos iglesias tienen pensamientos judaizantes, o sea, muy con Israel. ¿Por qué? Porque presta atención y va a entender un poco de estas iglesias. Los judíos de la época de ellos, una persona que sufría, mientras yo hablo tenga en mente un personaje que es el Job, no sé si se acuerdan de Job. Bueno, el judío de esa época, o el israelita de esa época, tenía en su mente que si una persona padecía y sufría, o era pobre, o tenía una enfermedad, ¿qué pasaba? Dios estaba bravo con él. Por eso que ustedes conocen el relato de los tres amigos, de esos supuestos amigos de Job, ¿qué le vienen a decir a Job? Sí, seguro algo hiciste. Sí, le empiezan a hablar. Algo hiciste. Nada, claro, porque seguramente Dios está enojado. Algo así parafraseado. Le viene a dar un sermonazo ahí, que ustedes ven al final, si el Señor no interviene y Job no se pone a orar por ellos, el Señor lo destruye. Pero, ¿por qué estos judíos tenían eso? ¿O por qué cuando el Señor lo sana a una persona, creo que era un ciego, que le sana y los padres tenían miedo? Yo no voy a hablar ¿por qué? Porque lo echaban, tenían autoridad. Entonces se pregúntale a él, pregúntale a ellas grandes. ¿Y qué le hacen a este pueblo? Los comulgan, los sacan. Pero fíjese, dice, a nosotros no lo vas a hablar, tú naciste en pecado. Y nos vienes a dar sermones, yo lo estoy parafraseando, nos vienes a sermonear, ¿me se acuerdan? Creo que en Juan 9. Que le dicen, nos vienes a hablar a nosotros, tú naciste en pecado. ¿Pero por qué? Porque una persona que ellos veían que estaban ciegos, estaban paralíticos, todo eso, para esa época y antes, era que Dios estaba enojado. Por eso los discípulos dicen, Señor, ¿quién pecó? Para que nazca así, ¿él o su padre? Miren los discípulos, la mente que tenían. Si vos estás así, yo estoy súper pecador, porque con lo que gano y todo eso, y hasta tiene trabajo. Como una vez me dijo uno, ¿acá vivís? Sí, le digo. Pero vos sos pastor. Tiene que bendecir, Señor. ¿Cómo le digo? Yo no sé qué vino a mirar, de verdad, o a buscar. Pero decía, ¿por qué? Porque el pensamiento sigue siendo el mismo, el pensamiento carnal. Tanto tenés, tanto valés. El pobre señor que andaba ahí predicando una barca, no tenía un púlpito, y Juan el Bautista andaba con un harapo así, comiendo, y Pablo que decía en las cosas que él tenía en la cárcel, ¿no? Que tanto tenía. Entonces todo eso era algo para ellos de pobreza, que el Señor no estaba. Ese es el pensamiento histórico para que puedan entender, cultural de ellos. Por eso que el judío no entendía esto de sufrimiento. Él decía, no entiendo, Dios está irado, Dios está enojado. Y este es el caso de Job. El caso de Job es ese, que estaba enojado y estaba irado. ¿Por qué? Porque si algo pasa, o algo es porque Dios, ¿qué está haciendo? Dios lo está castigando. Y por eso que el pensamiento de estas iglesias es mucho que Dios no te bendice, Dios no te prospera. Por eso cuando ven una iglesia chica es, no está el poder de Dios. No le importa si está la palabra de Dios, ellos tiene que ser grande. Y es el pensamiento muy arraigado con el pensamiento judío. Cuando usted ve los mejores empresarios, ¿qué ve? O sea, los que hacen negocios, ¿esto qué ve? Es un judío. Sí, o sea, ve todas esas cosas, aunque no, algunos debe haber, pero siempre esperado con la prosperidad de ellos. Con estas iglesias por eso es lo mismo. Ellos tienen estas pseudo iglesias tienen el pensamiento de eso. Dios está enojado. Si vos padeces un pecado, Dios te está castigando. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que Dios te tiró ahí para que lo busques, pero no a veces por un pecado. Si no tenés dinero, Dios te está castigando, por eso te tiene así. Era el pensamiento de ellos. Por eso que estos judíos no entendían eso. O sea, no podían entender
que ellos decían, bueno, Dios seguramente lo está castigando esto. Y no entendían este pensamiento que el Señor está hablando acá, ¿sí? Porque ellos decían de que tenía que estar bendecido. Y así como yo me acuerdo si se sigue diciendo, ¿no? Esa cosa que decía, ¿cómo está? Yo no me la acuerdo, ¿verdad? Porque estoy Bendecido, prosperado y en victoria. Ahí está, la conoce bien de memoria. Yo no me la acuerdo, pero algo así. Bendecido, prosperado y en victoria. Decía, eso siempre, ¿no? Pero el Señor dice lo contrario. El Señor es bienaventurado, bendecido aquellos que nos persiguen. Es más, el Señor dice, tú que te dices rico, yo te digo que eres pobre, le dijo una iglesia, que era la Odisea. Y a la otra le dijo, a Esmirna, me acuerdo que le dijo, y tú que dices que eres pobre, yo te digo que eres rico. Esa es la cosmovisión en el reino del Señor. Así, ¿sabe lo que sucede? Que la gente todavía no nos ve como somos, o sea, nos ve así, pero el día que venga el Señor, todo va a cambiar, amado. Por eso que hoy es el tiempo donde nosotros tenemos que llevar este mensaje de salvación, de vivir una vida de acuerdo como el Señor demanda y dice. Entonces, fíjese en una parte en Daniel, cuando usted ve, ¿por qué Daniel era perseguido? ¿Qué quería hacer? ¿Hacía algo mal? Daniel le propuso a su corazón hacer las cosas del Señor. ¿Y qué le trajo eso? Problema. Cuando él iba a querer orar, se sacó un decreto, se sacó un decreto, se iba y oraba. Y le trajo ¿qué? Problema. ¿Por qué? Por querer hacer. ¿Y quién lo perseguía? Supuestamente, esos sátrapas, la palabra es sátrapa ahí, supuestamente no sé qué eran los líderes de ahí, pero era que lo perseguían. ¿Por qué? Porque la vida de Daniel lo ponía en evidencia a ellos. Y el rey lo miraba a él. Además, él se trajo un amigo que era, creo que era Darío. Otro personaje, creo que era en Hebreos, habla, ustedes ven, después lo voy a leer rápido en el libro de Hebreos, hay un montón de personas, especialmente muchas que murieron por seguir y ser obediente al Señor. Pero hay uno que Noé dice así, Noé condenó al mundo, o sea, ustedes ven, pero ¿por qué lo condenó? Porque él fue ¿qué? Un ejemplo, y por su obediencia y por obedecer al Señor por medio de la fe, aunque no se veía todo eso que va a llover, él condenó a esa generación o a ese mundo. ¿Pero por qué? Por la vida que él vivió, siendo obediente al Señor. Y así fueron muchos aborrecidos, como Daniel y otros profetas más. Por eso digo, usted ponga a hablar del matrimonio de hombre a hombre, el aborto que es asesinato, hable de un solo género, de varón y mujer, y va a ser lo primero que se van a levantar y van a decir, no sos tolerante. No es así, vos no podés imponer estas cosas, amado. Entonces, así como vemos que Juan el Bautista también en una parte le dice, no te es lícito tenerla. Y fue, ¿por qué? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Fue decapitado. Y así vemos a muchas personas. En Marcos 13, ya trata de apurarme, creo que está Lucas, Marcos 13, del 9 al 13, dice así. Marcos 13, 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en la sinagoga os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte del hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta es la perseverancia de los santos, amados, donde nosotros vamos a pagar un precio, amado. Y usted no tiene que ir muy lejos para eso. Yo siempre se acuerdan esa frase que decía, que después la dejé de decir, y decía siempre lo mismo. Ponga a Cristo sobre la mesa. Lo que quería decir es, ponga un tema de conversación de Cristo, y después decía, me acuerdo que decía algo, y después me cuenta lo que pasa.
Entonces eso es lo que sucede, amado. Cuando nosotros nos ponemos a hablar del Señor Jesucristo y lo que Él dice y decidimos cargar la cruz, es así, amado. Ustedes conocen el himno, cuántas cosas que podía contarles. Ese himno que dice, aunque no me gusta porque parece medio arminiano, pero tiene una historia. Cada himno tiene una historia. Ese himno que dice, he decidido seguir a Cristo. Y sabe, conoce la historia, ¿no? Que mientras le decía, si te matamos a tu hijo, y le mataban los hijos, y él seguía cantando, he decidido, ¿sí? Y no te va a matar a tu esposa, mataban a la esposa, y decía, he decidido, te va a matar a vos, liberar tu sangre, y él decía, he decidido, y lo mataron. De ahí vienen todas estas clases de himnos, ese himno que está en la iglesia, cuando empieza, usted pone el sermón que edita la hermana, y empieza, ¿por qué? Porque es un himno que yo me identificaba. Fíjese, él cuando él decide, a pesar de todo, que sus hijas mueren en el mar y se entera, creo que su esposa, y él va, y aún así él entona y escribe un himno. ¿Se acuerda que el himno? Estoy bien con mi Dios. Él decidió seguir, a pesar, no porque lo que Dios te da, por lo que Dios es en verdad, lo que hizo por nosotros. Vamos a recibir calumnia, van a blasfemar, nos vituperarán, dice el Señor ahí, nos persigan, dice toda clase de mal de vosotros mintiendo. Pero es así, Él dice que vamos a ser bienaventurados. Es más, cuando se aparten de nosotros, pero no porque nosotros nos queremos apartar, ellos se van a apartar, hermanos, se salen, se van las amistades esas. Uno que no quiere hablar del Señor y se van, nos dejan. Pero no es porque nosotros queremos, no, nosotros queremos que estén, que vengan, que participen de esta gracia del Señor, que se sienten a comer y a beber con el Señor, pero ellos quieren comer de la basura del mundo. Y eso es lo que sucede. Nosotros no podemos estar ahí que nos echen porque somos pesados y tenemos que leer la Biblia y de alguna forma les quiero predicar informalmente. ¿Qué está haciendo? Leyendo Biblia. No como vos, ¿viste? Que sos pecador. Esa no es la forma. Tenemos que ser sabios, tratar de llevar. Tampoco, o sea, como dijo, lo predico con ejemplo. Sí, pero el Señor también nos llevó que prediquemos con el Evangelio. Tenés que mostrarle, porque es por medio del Evangelio que el Espíritu Santo opera en las personas, en los corazones, pero también viví ese Evangelio en tu vida. Todo está unido. Al Señor, fíjese en Juan 8:48, dice él que era samaritano. Quizás para usted no significa nada eso, pero samaritano, va a decir, es como era insultarlo, porque era lo peor que había un samaritano para ellos. Daban la vuelta así para no verlo. Por eso él decía, era samaritano, una forma de insultarlo al Señor. Era un hombre comilón, en Mateo 11:19, bebedor de vino, en Mateo 27, la falsa acusación. De todas esas cosas el Señor le decía, este se sienta con este, es un comilón, es un bebedor, porque si comía, comía, y si bebía, bebía. Y así le decían, es más, creo que le decía, por Belcebú echa los demonios, tiene el demonio. Y una vez le dijeron de una forma, creo, indirecta, no sé si conoce la forma del mensaje indirecto, le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, algo así le dijeron. ¿Sabes qué le quisieron decir, no? O sea, no somos como vos, que vos no sé quién es tu papá, no sé si José o qué pasó con vos. Nunca lo vieron así, creo que lo dimos, ¿no? En la serie de Juan. Dijeron, vos sos hijo de fornicación. O sea, te aceptó José porque te aceptó, pero María, ¿te atrevieron a decirle eso al Señor? Estos líderes, entonces, ¿qué podemos esperar de nosotros, amados, que nos digan? ¿Qué nos pueden decir a nosotros? Es más, yo creo, como decía Spurgeon, si nos dicen algo, creo que yo por lo menos conmigo se quedan cortos, de verdad, porque tendrían mucho que acusarme en el pasado. Dijeron que era un palabrero a él, a Pablo, cuando hablaba, las muchas palabras te han vuelto loco, le decían a Pablo, no sé si se acuerdan. Y hacía mucho, le decían que las cartas son duras y fuertes, más la presencia es débil y la palabra menospreciable. ¿Quién le decía esto a Pablo? Que le parecía que era así, no veía bien. Yo le voy a contemporizar, le voy a traer esta época para poner, te haces el vivo cuando escribís las cartas, pero cuando venís sos un viejito acá y sos un débil enclenque. ¿Quién le decía eso?
Amado, los de la iglesia le decían eso. ¿Quién a veces son los que más hablan? Por el mundo habla, pero ¿quién son los que más a veces atacan a los pastores? Lo mismo de la iglesia. Siempre ven, yo siempre digo lo mismo. Uno puede hacer 100 cosas. Una que se equivoca, lo agarraron al pastor y allá arriba lo crucificamos, porque él tiene que ser irreprensible. No se puede equivocar. Y entonces así, amado, todo vamos a llevar. Mire, si usted no está padeciendo por Cristo, téngalo por seguro. Usted no va a pasar esas aguas de la muerte antes que padezca por Cristo. Pero no porque tiene que padecer esto, porque su fe va a ser probada y tiene que ser hallada fiel para ese día de la visitación. Entonces va a ser así. No es porque nosotros vamos a decir, estos son fanáticos, un aleluya. No es porque queremos hablar, queremos que se salven los familiares. Ustedes tienen familiares, amigos, tienen buenas intenciones, pero para ellos, vamos a decir, no le importa nada. Ellos no quieren que imponga, vamos a decir, si le hablamos de moralidad, ellos no, son amorales, dicen no queremos saber nada de esto. Pero ellos quieren imponernos a nosotros su inmoralidad. Yo puedo hacer esto, yo quiero abortar, ¿verdad? Como mujer no pasa nada, a mí no me imponga esas cosas. Pero ellos sí tienen derecho, y si ellos quieren visitarnos pueden traer con sus pecados de suciedad a la casa. Pero si uno queremos llevar las cosas del Señor, los santos ellos los tiran al estiércol, amado. ¿Cómo hace eso? Yo siempre digo lo mismo, y lo voy a seguir diciendo, el impío tiene más convicción de sus pecados que cierto cristiano. Y que no se avergüenza, el impío no, yo no quiero saber nada de eso, no, esto es así, a mí no me parece. Es lo que dice el pastor. Amado, uno le está diciendo lo que dice el Señor, no lo que digo yo. El Señor dice esto. Y vamos a ser aborrecidos. O sea, no debe sorprender, como dice Pedro. En Hebreos 10:34 dice, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, que vamos a ver. Esto tiene que ser con gozo. Y debemos alegrarnos, amados. Yo voy a nombrar una serie de textos que tengo guardados. No sé si acá o acá. Tengo una serie de textos largos. Pero antes quiero hacer una reflexión. Vamos a decir que dos hermanos, uno vive un hermano, no sé, en Corea del Norte o en esta época en Nigeria. ¿Vio? Donde estuvieron matando a todos nuestros hermanitos ahí, bueno, si eran de sana doctrina, pero mataron a muchos hermanos. Vamos a decir que un hermano en Nigeria hay mucha persecución. ¿Pero qué pasa en la Argentina acá? O sea, por ahí verbal, hay un caso aislado, pero no hay tanta persecución como allá. Y vamos a decir que un hermano de Nigeria o Corea del Norte, hay mucha persecución, pero él está callado. Su cristianismo es... El cristianismo de él es entre él y el Señor, nada más. Pero acá no hay tanta persecución. Pero el cristiano habla y profesa y lleva el mensaje acá en Argentina que a lo sumo, no sé, te hacen volar la Biblia o te dicen algo, nada más, o te llevas un golpe. Pero no hay matanza como vamos allá. Vamos a decir, ¿quién cree de los dos que va a padecer más? ¿Donde está la persecución en Nigeria o en Corea del Norte o en la Argentina, donde hay libertad? Claro, en Argentina. ¿Por qué? Porque donde está allá donde hay persecución es un callado. No habla nunca de Cristo. Y por más que hay persecución está así. Pero acá que no hay tanta persecución, pero usted se pone a hablar de las personas y más ganó un trabajo. Yo me vine a estar trabajando de vigilancia y uno decía, Jesús te ama. Yo lo confronté y mientras hablaba conmigo, sí, Jesús. Y cuando vinieron los otros, che, y se juntó con él, sí. Y yo le digo, estaba parado así haciendo guardia, le digo, vos me dijiste que eras cristiano, le digo. Y yo le digo, disculpame, sos un hipócrita, le digo. El otro mira, se reía con los otros. Vos sos un hipócrita, porque recién hablabas de Cristo y ahora te reís con ellos. ¿Y sabés lo malo? Es que ellos no saben nada de lo que vos me estás hablando, pero vos sí entendés. Ellos no, y se reían, y lo quedaban mirando los otros a él. Y es más, mirá, si no me creen, fíjese, tiene una gorra y dice, Jesús te ama. Y él estaba hablando conmigo. Yo lo confronté. Lo tuve que confrontar, amado. Como usted me ha visto, lo tuve que confrontar. Y muchas personas que lo confronté hoy me han dicho gracias. Gracias por no dejarme ahí. Gracias por haberme hablado del Evangelio. Pero amado, amando más, vamos a sufrir. Porque la persona se va a enojar el pecado. Pero si Dios le da vida, va a venir a la persona agradecida. ¿Pero por qué? Porque como hablamos el domingo pasado, un pacificador no es un quietista, es un activista.
Y usted va a tener que llevar el mensaje de salvación. Mire el libro de Hechos, no se quedaron, ellos hablaron, fueron apedreados y muchos fueron aserrados, tiraron en cisternas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tuvieron que llevar el mensaje de salvación. Y a la bestia que sale del mar no le gustan estas cosas, amado. Porque como dijo Von Orfer, el sello del verdadero discipulado, ¿cuál es? Bueno, pues con nosotros somos perseguidos a causa del mensaje de salvación y por Cristo, no por cualquier cosa, por ser perseguidos. Así que eso es lo que tenemos que de verdad ver, si nosotros estamos siendo perseguidos a causa del mensaje de salvación. Yo, mire, tenía una lista de profetas que había anotado acá, pero la voy a pasar por alto por cuestiones del tiempo. Pero si usted va a Jeremías, va a ver que por parte del mismo pueblo, Jeremías estaba siendo perseguido. Jeremías mismo fue tirado en una cisterna. El pueblo mismo lo tiró, porque Jeremías le decía, no, esto, no, aquello. Y después, ¿qué pasó? Él estaba ahí, y en una parte dice Jeremías 15:16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Pero en una parte él dice como que los amigos miraban, a ver, ¿cuándo va a claudicar? ¿Cuándo se va a quebrar este? A ver qué tanto habló. Y si no fueran por otras personas que lo sacaron, no había quedado. Lo tiraron así, en un lugar con barro. Era un lugar donde se montaba agua. Pero cuando no había agua, había fango, tierra, barro, estiércol. Estaban ahí, tirados ahí. Que se quede ahí. Y así muchos, amados. Entonces, el mensaje fiel del Evangelio, amado, hoy no va a ser muy popular. La gente no le gusta, porque este mensaje confronta a las personas. Escuche, por eso digo, una de las cualidades del Señor Jesucristo, ¿cuál era? Bueno, que Él era honrado. El Señor no andaba con mentiras, no andaba prometiendo bendiciones y días de bendición. Él siempre dijo la verdad, y dijo, esto te va a suceder si vos querés seguirme. Y lo dejó bien en claro. El Señor fue transparente, el Señor fue íntegro. No tenía dobleces, Él no tenía mancha. Este es el precio, no para salvación. Es porque me vas a seguir, mi espíritu va a estar en ti y te va a pasar esto. Y los primeros cristianos tuvieron que sufrir, amado. Tuvieron que sufrir y padecer. Y esto, escuche, voy a hablar un poco de esa época. ¿Se acuerdan cuando vimos el libro de Apocalipsis y todo lo que tuvieron que padecer? Muchos de ellos no tenían para comer. O comía el hombre y la mujer no comía los hijos. Pero había una persecución. En esa época, lo que hacía mampostería, o en esta época, vamos a decir, un albañil, si tenía que trabajar de eso, y considere la profesión que quiera usted, que esté trabajando. Puede a veces pasarle esto, pero en esa época, ejemplo, que uno tenía que una empresa y lo contrataban a ellos, y él formaba parte de eso, tenía que construir un templo para la diosa Diana. Y él decía, ¿lo hago? ¿Cómo? Mi familia no como, ¿qué hago? O que sí, a ver, pero yo tengo que comer. Y algunos perdían su trabajo. Y era difícil encontrar otro trabajo de nuevo porque ellos decidían seguir al Señor Jesucristo. Una persona que trabaja en sastrería o hacía traje, dice, bueno, haceme este traje porque tengo que ir a adorar allá a un templo. Dice, no, pero esto es un templo para un Dios falso, yo no le puedo hacer esta cosa para un Dios falso, ¿cómo haría esta cosa? Y perdían su trabajo. ¿Por qué lo digo esto? Porque hoy, en el día de hoy, no pasa esto, amado. Muchos de los cristianos no son fieles a Cristo. No pasa nada con esto. No hay ese mismo espíritu que habitaba en estos cristianos de esa época. Un cristiano tenía que saber si hago una túnica para un sacerdote de un dios pagano, no la voy a hacer. Y perderé mi trabajo y el Señor me sostendrá. Pero confiaban en el Señor. En una parte, no me acuerdo quién era, uno le vino a decir, bueno, pero de algo tengo que vivir. Y me acuerdo que el pastor de esa época le dijo, ¿en serio? Le dijo. Y lo que entendían sobre ese relato, que no me da tiempo de ahora, es como diciendo, tu sustento está de ahí, ¿en serio? O sea, ¿qué hizo en serio? ¿Vos dependés de eso? ¿No entendés quién es tu Señor entonces? No le dijo eso, pero le quiso decir, cuando dijo en serio, o sea, de algo tenés que vivir. Cuando para mí el vivir es vivir en Cristo. Yo no puedo depender. Entonces, amado, en estas cosas son fuertes. No todos pueden comer esto, pero estaba la obligación que tenían las personas, vamos a decir, ellos ahí, de ser fieles al Señor. Y hoy también el Señor demanda ser fieles.
la sangre de los mártires que vemos ahí, incluso no en el trabajo, en la vida social que ellos tenían, en las fiestas. ¿Se acuerdan que cuando vimos el libro de Apocalipsis hacían muchas fiestas paganas y ellos tenían que participar? Había, no me acuerdo que estuve hablando, un círculo que no me acuerdo llamaba el círculo. No, es un círculo para los trabajadores. Un sindicato, gracias. Un sindicato. Creo que se llama sindicato obrero. ¿No? Bueno, había un sindicato y usted tenía que participar de eso. Cada uno tenía en esa época un sindicato y tenía que participar de eso. Y usted tenía que hacer sacrificio. Entonces se le invitaba a una fiesta. Es como el jefe le iba, a mí no me lo han hecho, pero un jefe le diga, muy bien, por esto, aquello. Estás invitado a la fiesta anual, que tenés que venir ahora vamos a tener... Sí. Y entonces usted dice, tengo que ir, que bien, me ha reconocido a mí, sí, arreglate bien porque vas a participar. Y usted cuando llega, amado, encuentra una bestia ahí con cabeza y tiene que prenderle, hacer unos sacrificios. Bueno, en esa época pasaba eso. Bueno, muchos cristianos tienen, en la época contemporánea, le invitan a la fiesta y hay trago, si el hombre va solo hay mujeres, quizá, no lo crea, hay vicios y otras cosas, o sea, de otra forma, no así como acá. Pero ahí todos esos pecados que vemos ahí, usted va a participar de estas cosas. Entonces, en esa época, fíjese, había muchos cristianos que tenían que hacer un sacrificio al Dios de ahí. Es como que nosotros, vamos a decir, ellos hacían una oración como que a ese Dios, había un Dios que yo noté que se llama Serapis. Ellos tenían que hacer una invitación que lo invitaban a cenar a ese Dios Serapis en la cena. ¿Ves como nosotros cuando decimos, amado Padre, te agradecemos por el alimento que nos das, gracias, bendices tu alimento? Bueno, ellos agradecían a un Dios y él estaba ahí. Y acuérdate, Pablo, no me da tiempo, tantas cosas para hablar, pero Pablo en Corintios creo que le dice que si uno te da a comer y vos sabés que es un ídolo, no lo comas, por causa de la conciencia. Todas estas cosas estaban ahí, por eso que no simplemente aceptás a Jesús en tu corazón y ya está. Tenías que vivir por el Señor las fiestas, entonces estas fiestas paganas que había ahí. ¿Saben por qué un escritor que era Tácito fueron condenados los cristianos? Más allá de porque Nerón prende fuego, y dice mientras tocaba, no me acuerdo, una arpa, él miraba, pero él había prendido fuego y le echó la culpa a los cristianos. Ustedes conocen eso, ¿no? Sí. Pero Tácito escribe que ellos fueron acusados por el crimen contra la humanidad. Ese era, vamos a decir, por que ellos se fueron acusados. Crimen contra la humanidad, eran perseguidos los cristianos. ¿Pero por qué crimen contra la humanidad? Porque ellos eligieron seguir al Señor y por no hacer las cosas de este mundo, como dice Pedro, dice, ellos se asombran porque no siguen los mismos caminos de la concupiscencia de ustedes. Entonces se los acusó de eso, de no ser tolerantes, de no hacer las mismas cosas que ellos, como ellos hacían. Dice, pues ellos tienen fiesta agapes y pensaban que hacían cosas. No, ustedes las cosas que hacían, que por reverencia a los chicos, no los digo, pero hacían fiestas terribles entre ellos, y no solamente de hombre y mujer, eran cosas aberrantes. Después acusaban a los cristianos diciéndole que ellos cometieran crimen contra la humanidad. Es lo mismo que, ¿te acuerdas? Pero ese peregrino, cuando entra a la feria de vanidades, dice, lo acusan porque no están de acuerdo con la feria de vanidades. Es lo mismo que fueron acusados de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no querían adaptarse al mundo. No es así, Dios dice que no, y no voy a hacer estas cosas. Y en caso de eso, ¿sabe de qué? Ellos fueron perseguidos, amados, por medio de ellos, y fueron quemados, amados. Mire, yo le voy a decir esto, y esto es fuerte. El cristianismo, lo voy a leer, dice así, un comentario: el cristianismo traía a menudo no paz, sino una espada que dividía a las familias. Era literalmente cierto que una persona tenía que amar a Cristo más que a su padre, madre o esposa, hermano o hermano. El cristianismo suponía a menudo escoger entre las personas más queridas de Jesucristo. Escuchen, y además los castigos que tenía que sufrir un cristiano eran terribles, más allá de toda descripción. Todo el mundo sabe que los cristianos se les echaba a los leones, se los quemaban en los patíbulos, pero esto eran muertes piadosas.
Ya los leones, como vimos ahí, era lo más piadoso que existía, porque ellos hacían otras maldades. Nerón, fíjate que los envolvía a los cristianos con betún y los prendía a fuego para usarlos como antorchas vivientes en los jardines. Los cubría con pieles de animales y les lanzaba perros de caza para que los descuartizaran. Era torturados en el potro, le arrancaban la piel con garfio, le echaban por encima plomo derretido, le fijaban plancha de bronce al rojo vivo en las partes más sensibles del cuerpo. Le vaciaban los ojos, le cortaban parte del cuerpo y las asaban ante sus ojos, le abrazaban las manos y los pies, mientras le echaban agua fría para prolongar su agonía, para que ellos no murieran rápido. Entonces, amado, todo esto yo sé que es desagradable y a veces leerlas, pero yo una vez leí ese libro de los mártires, amado, de John Fox, muchas cosas que le hicieron incluso a hermanas, cómo murieron hermanos, como los padres rogaban, no, los hijos no, y ellos, amado, entregaban sus vidas para Cristo, para ellos era ganancia. Pero ellos tenían una fe viva, amado, en Cristo. Hoy, por eso siempre le digo hace años, muchos cristianos no cruzan esa de ahí enfrente con su fe, amado, porque se callan, tienen temor de Cristo. Que el Señor nos ayude con esto, amado. Tampoco vamos a estar ahí buscando pleito y haciendo, pero sí debemos hablar de Cristo y predicar el mensaje de salvación. Y de acá en adelante me voy a apurar porque voy a leer un montón de textos bíblicos. Solamente lo que voy a hacer eso son textos bíblicos, así que si tienen el tiempo, si no después lo anotan. Pero voy a leer Primera de Pedro, lo voy a decir una sola vez porque son muchos. Primera de Pedro, del 5:8 al 5:10. Sed sobrio y velad porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjese que esto es a causa de llevar el mensaje del Evangelio. Satanás va a atacar, debemos resistir firmes en la fe, dice, estos padecimientos que se van cumpliendo en todos los hermanos, no que más a mí porque me toca, no, en todos los hermanos a lo largo del mundo, dice Pedro. Pero la gracia de Dios en Jesucristo nos va a ayudar a soportar esto. ¿Por qué? Para perfeccionarnos, porque el sufrimiento nos perfecciona, nos purifica, nos hace ser fuertes, forma a Cristo dentro de nosotros. No está porque Dios te dice, jugando un videojuego a ver qué pasa, y Dios le gusta torturarnos, no. El sufrimiento tiene un propósito, nos perfecciona, glorifica al Señor también por medio del sufrimiento. Tiene un propósito lo que hace el Señor. Mateo 26, 59 al 60. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque testigos falsos se presentaban. Al fin vinieron dos testigos falsos, lo que estábamos hablando. Hablarán con ustedes testigos falsos, calumnia, todo lo que van a ir porque no le encontraban nada. Lo mismo que Daniel, no le encontraban nada, tenían que buscarle algo. Señor, mira, está orando Daniel, está violando este decreto que tú estableciste. Pues no le podían encontrar nada a Daniel. Esto ya está. Voy a seguir leyendo otros textos porque si no... Escuche, antes de leer otros textos voy a contar otra parte. Y esto tengo un segundito porque por ahí ando en Evangelio medio por la mitad. Dice Romanos 10, versículo 9 y 10, que si confesares al Señor con tu boca, serás salvo. Entonces el arminiano dice, ¿ves? Si vos lo confesás con tu boca ya sos salvo. Pero no tiene un contexto, no sé si se acuerdan ustedes de esto. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál era el contexto de ellos, los que confesaban a Jesucristo con su boca? Los echaban, perdían los derechos, los echaban los... Sí, eso sí, bueno, sí, eso me hace acordar en la historia, pero no es de ahora. Había un tiempo, creo que era musulmán, que había, esto lo digo porque justo comentaste eso, él se decidió convertirse del Islam al cristianismo, me acordé por hijo de eso, y lo echaron los padres, porque era verdad, lo echaban, en esa época te echaban, los judíos te echaban, si venías a Cristo, literalmente te echaban. Entonces esta es una historia, él se separa, creo que se separa, algo así, me acordé de eso porque vos dijiste eso, pero a los 2 o 3 días él lee en el diario que como que los padres le habían puesto, lo invitamos al funeral de nuestro hijo porque murió, los padres lo habían matado literalmente, o sea, los judíos también los mataban, te mataban literalmente, no existía más en la familia, si vos te convertías.
Pero escuchen, eso de que dice que aceptar a Jesús con tu corazón, que se confesara a Jesús, venían amados porque en esa época, o sea, aunque en los primeros años el gobierno romano no exigía este culto al emperador. Es largo de contarlo esto, así que voy a tratar de contarlo por arriba. Pero después de un tiempo, de unos años, por una estrategia más política, podemos decir que más de esto de darle la adoración al César, se oficializó, vamos a decir, de que una vez al año todas las personas tienen que presentarse y quemar, ustedes saben, una pizca de incienso y decir Ave César, o sea, César es el único Señor. Eso era algo que ya lo vimos en Apocalipsis, no sé si se acuerdan. Y los cristianos que se negaban a hacer esto y decir que Jesucristo era el único Señor, ¿qué pasaban? Bueno, morían. Pero si usted confesaba, ponía eso una vez a eso y se le daba un certificado, un título, que usted había pasado la prueba y que aceptaba a César como el Señor. De ahí viene la frase de estas personas que dicen, si aceptás a Jesús en tu corazón, que es el Señor, serás salvo. Confesar al Señor, que es el Señor, será salvo. Bueno, sí, es verdad, pero el contexto que Pablo habla era que en esa época, si vos no confesabas que el ave era el Señor, ¿qué pasaba con vos? Mataba. Moría. Pero Pablo dice, si confesás que Jesucristo es el Señor, serás salvo. No importa si te matan el cuerpo, vos vas a ser salvo. No era una oración para repetir. Dice, no, si repetís con esto, ¿cuánto ustedes han escuchado personas que repiten esa oración y siguen en el mundo? No pasó nada, porque se llama la oración regeneracional. O sea, no sé si se acuerdan de eso. No pasa nada si no naciste en tu corazón. El contexto era esto. Y ellos no querían eso. Por eso que morían por ser leales al Señor Jesucristo. Por darle la supremacía a Cristo y no darle supremacía al nombre. Y esa es la causa por estos cristianos decidían morir. Morían por ser leales al Señor Jesucristo, amado. En Filipenses 1:21, 22 y 29 dice lo siguiente. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, me quedo acá para servir a la iglesia, porque si yo me muero, para mí me es ganancia, me voy con el Señor. No, ya me matan ahora, ¿qué voy a hacer? No, para mí me es ganancia. Ay, pero los hermanos, ¿quién les va a predicar? No hay pastor. Para mí me es ganancia morir. Yo no tengo más problemas, no me molestan si hago esto, pues me voy con el Señor, perfecto, ya está. Entonces no sé, decía él. Fíjese, pero para él era ganancia morirse. No era, me matan. Pero en el 29, fíjese lo que dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces, el padecimiento es algo que Dios otorga. No sé si me entiende. Dice, no solo te concedió que creas, es un don creer, pero también ¿qué te concedió? Padecer. No es que te estoy padeciendo, dice, yo te doy esto, te doy un regalo. ¿Sabes cuál es? Vas a ser partícipe de mis sufrimientos ahora. Vas a sufrir por mí. Entonces es un regalo que Dios nos da a nosotros. Segunda de Timoteo 3:12, y este es un textazo, que creo que lo conocen. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando usted quiera vivir una vida piadosa, apartado, Pablo dice a Timoteo, a su discípulo, mirá, decirle a la congregación que van a padecer persecución. No que el día de bendición, día de victoria, no, van a padecer persecución. ¿Por qué? Por la causa de querer vivir piadosamente como el Señor te dice. Juan capítulo 15, versículo del 18 al 20. Y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y es algo que nosotros nos van a perseguir, amado, a causa de estar unidos con el Señor. Y muchos no quieren pagar este precio, ¿sabe por qué? Porque vivimos en una época donde las personas, ya lo dije, buscan la aprobación de las personas. Buscan no ser señalados. Ay, mira, ¿qué?
¿Por qué? Porque te van a señalar en el trabajo. Entonces busca de la aprobación, busca de las amistades, el no parecer el perrito extraño, la oveja negra, el discriminado. Amado, léase Isaías 53, se va a dar cuenta. Varón de dolores, despreciado, cargó todo por nosotros. Nosotros no mereceríamos más que eso. Pero las personas no quieren ser criticadas. Vivimos en una época donde tenés que ser un campeón, tenés que ser popular, tenés que recibir Grammys. Pero el Señor dice que no, el mundo nos va a aborrecer, no nos va a aplaudir. Ay de vosotros, dice, si el mundo hablan bien de vosotros, bien en el sentido, vamos a decir, ¿no? Si están de acuerdo bien, porque ¿cómo te va a estar hablando bien? Pues si te aceptan y estás bien con ellos, porque vos estás de acuerdo, y hay comunión y unión con Él, pero no hay ninguna unión con el mundo. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 6:9? Que es un texto del estado intermedio de nuestra confesión, que dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Por qué murieron estos que estaban frente al altar del Señor? A causa de la palabra de Dios, o sea, por hablar, ¿y qué más? Testimonio. Y por caminar, por dar testimonio. Por eso murieron. Hablaron, vivieron, el mundo los mató. Esa es la causa de que murieron. En Apocalipsis 24. Y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa, esta es la causa, del testimonio de Jesús y otra vez, por la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que estaban allá o los que están ahora? Los que hablaron de la palabra de Dios, dieron testimonio, este mundo los aborreció, los mató. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, vivieron reinaron con el Señor. ¿Qué es? Bueno, no se adaptaron a este mundo, la marca en sus mentes y en su obrar, no vivieron como este mundo, sino que en su mente estaba el Señor, sellado por el Señor, y vivieron y confesaron a Cristo. Entonces, a causa de eso son las personas que están reinando. Y bueno, Juan 15, esto ya lo leí, vamos a pasarnos rápido todos los textos que tengo, porque esto los tuve que anotar todo rápido, o sea, porque era muchísimo. El 1 de Pedro 4:12 al... ¿cuánto es largo? Al 19. 1 de Pedro 4:12 al 19. Y este es uno de los textos que me va a frenar un poco más. ¿Sí? Bueno, me trata de apurar. 1 de Pedro 4:12 al 19. Amados, no os sorprendan. Fíjense lo que dice. No se sorprendan. Uy, me vino la prueba. No, dice, no se sorprendan. No se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese. Como que, uy, me vino la prueba. No, si el Señor dijo que en el mundo te iba a pasar esto. Versículo 13. Si no gozados por cuanto soy participante, gozados por ser participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Escuche bien esta parte, porque yo la voy a parafrasear y la voy a cambiar. Y este texto que lo voy a parafrasear, yo voy a leer el texto de la inspiración del Espíritu Santo, pero lo voy a parafrasear para impactar tu conciencia nada más. Versículo 14, 1 de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposó sobre vosotros, ciertamente de parte de Él, y Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero fíjese, yo lo tenía parafraseado así. Lo voy a dar vuelta, lo leo de nuevo. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Yo lo voy a parafrasear, lo noté dándolo vuelta para que puedan entender cómo sería eso. Es así. Mirarlo de una forma negativa. Si no sois vituperados por el nombre de Cristo, no sois bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios no reposa en vosotros. No lo estoy inventando. Él dice así: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sí son aventurados. Pero si no son vituperados, ¿cuál sería lo negativo? No son bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Por qué nos persigue el mundo? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, si no te persigue, ¿qué pasa? Esto es fuerte, amado, pero no tenés el Espíritu de Dios. Porque Satanás, el príncipe, persigue al Espíritu que está dentro de nosotros. Entonces, no reposa en vosotros. Y ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces,
Es grave, amados. Si el mundo nos aplaude, si podemos estar con personas como si no pasara nada, y no porque andamos buscando problemas, porque vivimos una vida cristiana, el Espíritu del Señor no está dentro de nosotros. Debemos cuestionarnos, amados. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por vosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mire, por cuestiones del tiempo no me da, pero márquese el 4:19 de Pedro también, y el 4:14. De modo, los que padecen, escuchen, los que padecen según la voluntad de Dios, predestinación, decreto de Dios. ¿Por qué padece usted? ¿Quién le mandó los padecimientos? Dígame. El enemigo, pobre, que me ataca el enemigo a mí. Dios le mandó el padecimiento por la voluntad. ¿Quién lo atacó a Job? Bueno, el enemigo, los otros esos que estaban ahí. Pero ¿quién fue que le dijo, ve? Dios está atrás de todo esto. Dios si está padeciendo, porque los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas. Entonces cuando pasa esto, Señor, usted está a cargo de esto, ayúdeme a llevar para bien, porque todas estas cosas suceden para bien, para mi alma, aunque no lo veo, no lo entiendo, usted guíeme, porque esto está pasando por la voluntad de Él, nada se escapa, ¿sí? Y es así, como había dicho en Gálatas 4:29, los que habían nacido según la carne perseguían, los que habían nacido según el Espíritu, también es ahora, siempre. No va a ver usted yo lo digo hace años, usted no lo ve a Satanás codeándose con Jesucristo, y bien, chin chin. No, amado, una enemistad entre ellos, pero no porque usted quiera, es que hay una enemistad, hay una sobriedad. Si usted está, participa, se siente, come como señora, se sentaba y entraba y comía, pero hablaba del Evangelio. Entonces hay esa separación, pero no es eso, es una separación, no sé cómo explicárselo, es espiritual, eso es espiritual, eso es lo que me entiende, es una separación espiritual, no afectiva, sino que aunque usted los quiere y los ama por si son seres de ustedes, pero la separación está, porque hay una separación, no hay el mismo espíritu. Juan 16:2, os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le rinde servicio a Dios. El Señor está diciendo que cualquiera que mate a uno de nosotros dice, bueno, le decimos un favor. Mateo 10, 16, 17 y 18. Y aquí yo os envío como oveja en medio de lobos, sé pues prudente como serpiente, sencillo como paloma, y guardado de los hombres, porque os entregarán a los concilios en su sinagoga, os azotarán, y a uno de los gobernantes y reyes serán llevados a causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Fíjese cómo lo acusaban al Señor. O sea, tú eres de una forma indirecta un hijo de fornicación. Nosotros no. Bastardo, sí, tenía padre. Juan 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había salido ciego y dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. ¿Se acuerda de ese ciego que estaba ahí? Que él quería dar gloria y ellos se molestaban. En Marcos 3:22, pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Así también lo acusaban al Señor. Primera de Pedro 2:21, 22, 23 y 24. Pues para esto fuiste llamado. Fíjese para qué fuimos llamados. ¿Para qué? Para el día de la bendición. Vení, que el Señor te va a bendecir ahora y tiene todas estas bendiciones para tu vida. No, el Señor dice, ¿para qué lo llamé? Dice, para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros. Escuche, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Acá Pedro creo que está de una forma mostrando, parafraseando a Isaías 53. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estemos muertos a los pecados y vivamos la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Lucas 6:22, bueno, eso ya lo leímos. Bienaventurado cuando los hombres aborrezcan y cuando se aparten de sí. Y si os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Así me queda más esto. Sí, este es Lucas 6, 23, 24, ya lo leí, el 26 lo voy a leer. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y el Hebreo 11,
36, 37, 38 y 39. Hablando una parte de todos estos héroes de la fe, que lo conocen así. Dice, otros experimentaron, escuchen, vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales este mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Estas personas todavía no había llegado a Cristo, y aún así por la fe en la gracia venidera ellos vivían. Nosotros vivimos en una época donde Cristo ya vino, amado. Estos hombres no le habían visto al Señor. Se aferraron a una promesa y la vivieron y murieron por eso. Muchas mujeres vieron a sus hombres morir. He escuchado relatos de mujeres que no sé si conocen los lipsis, la historia de la iglesia. Cuando hombres murieron fieles y los cobardes se escondieron, y cuando pasó la persecución, creo que en el siglo, cuando Constantino libera todo esto, de la persecución, viene, nos venimos a congregar, decían los hombres. Y las mujeres enojadas, ¿cómo venís acá? Mi marido dio la vida, ¿por qué este vos sos un cobarde? Ya, pero el Señor nos perdona, decía. Cobarde, le decía. Y ¿no se acuerda de esa historia que le conté una vez? Bueno, pasaba eso, amado, con estas personas. Muchos le habían dado la vida por el Señor y otros se habían escondido. Y así usted ve que hubo la división de la iglesia, que el Señor perdona y otros dicen los cobardes no eran la ley, y hubo una división de la iglesia. En 1 de Pedro capítulo 3, 14 al 16. Más también si alguna cosa padecé por causa de la justicia, bienaventurado soy, por tanto no os amedrentéis por temor a ello ni os conturbéis, sino santificad al Señor, que el Señor en vuestro corazón está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre, referencia a todo lo que demande la razón de esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Jesucristo. Esto ya lo di, esto ya lo di. Bueno, creo que con esto ya vamos muy... en Hechos 14, 22 ustedes conocen un texto de hace años, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a los que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Ustedes saben, es un texto de hace años que lo decimos. La parte de Esteban, ya lo vi, todo esto, también estoy tratando de pasar todo lo que más tengo para no... Otros textos, esto sí. 1 de Pedro 5:10. Más el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de, bueno, ya lo dije, que haya padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. No sé si se acuerda el testimonio de Pablo, cuando estaba hablando de los corintios, de alguna forma sarcástica, Pablo cansado, porque los corintios estaban en buena posición, no tenían para comer, y él tenía que padecer cosas, y dice, ustedes ya reináis. ¿Sabe lo que es una forma sarcástica? O sea, ¿están bien? Bueno, en ese contexto Pablo le dice en 1 Corintios 4:9 al 13, le dice, porque según pienso, Dios, o sea, vamos a decir a nosotros, a los apóstoles, vamos a decir a un pastor que lo ve. Bueno, en este caso nunca veo un pastor de ahí que la pase mal, o sea, que realmente lo ve con autos, buenas cosas. Pero hay ciertos pastores en ciertos pueblos, en ciertos lugares que no es lo mismo que esto, pero Pablo estaba padeciendo, dice, porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo del mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Está haciendo como un sarcasmo, hermano. Y en la misma iglesia, no a otro. A esta hora padecemos hambre. Miren todo lo que padecía el apóstol. Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y le soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Así era la vida de estos apóstoles, no como estos apóstoles falsos que vemos ahora. Y en 1 de Pedro 6, Pedro 1 del 6
al 9 dice así: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida, acá viene por qué sufrimos, vuestra prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, por el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa debe ser la mente que tenemos que tener nosotros. Y para ir cerrando, entonces voy a cerrar. ¿Qué dice el Señor? Que todas estas cosas que debemos padecer, ¿con qué las tenemos que hacer? Con gozo. ¿Qué es lo que dice Filipenses 4:4? Que dice, gozaos. Y después dice, una vez más digo, gozaos, dice el Señor. Y creo que en Hechos 5:42, 5:40 al 42 dice, y convinieron con él llamando a los apóstoles después de azotarlo, porque le habían dicho que se callen, que no hablen. Y ellos se pusieron a hablar igual. Entonces, ¿qué le pasó por hablar? Dijimos que no hables. ¿Qué le pasó? Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlo, le intimidaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Hechos 5:40 al 42. Bueno, si va a hablar, se pusieron a hablar. ¿Y qué pasó? Recibieron latigazos. Pero vieron lo asombroso que en Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y el 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Me hace acordar a Puncha, que tuvo 12 años, de Progreso Peregrino. Y decía, te soltamos que se haga de predicar. Dice, apenas pongo un pie voy a hablar de Cristo, decía. Y él tenía la hijita que era ciega y la señora no tenía para comer. Ustedes me sueltan y yo sigo predicando. Y él hacía eso y lo cumplía. ¿Y cuánto pasó con eso? En Santiago 1, 2 al 4 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto, cabal y sin que os falte alguna cosa. Lo que quiere decir es que la prueba nos va a perfeccionar, como el fuego que saca todas las cosas. Somos perfeccionados por medio de esas aflicciones. Y es el que Dios que nos está probando y nos está forjando por medio de esto, amado. Pero no para la salvación. Me faltan muchos textos como Tesalonicenses. Dejé muchos textos acá. Mira, acá tenía otro más de Tesalonicenses, capítulo 2:14. Este es el último. No, sí, no. Dice, escuchen. Tesalonicenses 2:14 al 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis, mientras cierro, mediten en el texto, que cierro con esto en serio. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación, de las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos no se salven, y así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos ira hasta el extremo. ¿Quién eran los que se oponían? Voy a cerrar así. Porque en Tesalonicenses, segundo Tesalonicenses, sigue hablando lo mismo, de las persecuciones que tenían. Pero ¿quién era los que se oponían? Para que no predicaran el mensaje de evangelio y se salven las personas. ¿El mundo? Era la misma nación, los mismos religiosos. No querían saber nada del mensaje de salvación. Para que cuando salimos a predicar, cuando yo llego al mensaje de salvación, ¿quiénes son los que más se me oponen cuando miro con el diablo? No, que me dicen que son cristianos. A mí me han dicho, no así, pero me dice, tengo 40 años de evangelio. Mire, cuando me habla de una persona que no conoce nada, que no sabe quién es la izquierda, ni la derecha, no sabe cuántos dedos tiene en la mano, soy el más amoroso y usted me ha visto y más misericordioso. Pero cuando me dicen, tengo 40 años, mire, no sé qué me pasa. Digo, bueno, si tenés 40 años, amado, digo, entonces contéstame esto, le digo. Y le hablan, y tampoco le doy muy duro, le digo, decime por qué esto es el evangelio, cuál es el fin principal de esto y esto, cuál es el tema de la Biblia y esto.
Porque hay que humillarlos, amados. Porque ellos se oponen al mensaje del Evangelio. Esta gente son enemigos de la cruz, enemigos del mensaje. De verdad. Y es así. Entonces, que el Señor nos ayude, amado, a llevar este mensaje de salvación, de cargar nuestra cruz, amado, porque vivimos en una época donde la misma y pseudo iglesia son las que se oponen a este mensaje de salvación. Y ahora sí lo que le prometí. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, hemos culminado, Señor, esta serie de bienaventuranzas, Señor. Señor, encomendamos nuestras almas, Señor, nuestros cuerpos a usted, Señor. Ayúdenos, Señor, a serle fiel, Señor, no nuestras fuerzas, no con espada, ni con ejército, ni con la sangre, sino con su Santo Espíritu, Señor. Ayúdenos que el Espíritu Santo, Señor, que reposa en nosotros, Señor, nos ayude a ser valientes por la verdad, tener esa armadura que usted nos ha dado, el calzado de la paz, para poder resistir los dardos del enemigo, con el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, y la espada del Espíritu, Señor, que podamos llegar a predicar, Señor, a este mundo el mensaje de salvación, y que seamos con lo que vamos a ver el domingo que viene, si usted me da una semana más de vida, que seamos luz y sal. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, como siempre decimos, amén. Gracias. Amén. Amén. Amén.